Tardes. En la tarde de hoy estamos Nicole Ramírez, Kenly Chávez, Juan David Giraldo y Catherine Castaño entrevistando a Juan Carlos Castaneda, owner de proyectos, y nos va a comentar en qué proyecto está trabajando, de qué trata el proyecto en el que está trabajando, señor Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Catherine. Te comento el proyecto en el cual nosotros trabajamos en la empresa, pues te lo voy a escribir de forma general, no por temas de confidencialidad, no puedo pues develar mucho detalle. Es un proyecto de software en el cual va a involucrar a un área de control operacional que va a tomar decisiones con el aplicativo que se genere. Entonces, el aplicativo pues necesita pues, un desarrollo por parte de programadores, necesita una planeación, necesita un tema de pruebas, necesita pues todo un conjunto completo como tal, un manejo de proyecto de inicio a fin, como cualquier otro proyecto. Para este proyecto aplicaron prácticas de la guía del PMBOK. Directamente en la empresa sí utilizamos el PMBOK, pero también utilizamos otras metodologías de análisis de proyectos. Sí tenemos las fases muy bien definidas, pero debido a que ya los proyectos no se crean desde cero, sino buena parte de los proyectos ya tienen unos recursos definidos, se juega es con esas estructuras. ¿Cómo determina el indicador principal de calidad para proyectos de esta magnitud cuando se involucran tantas áreas y diferentes stakeholders? Usualmente el indicador de calidad se mide es en el número de hitos que están cumplidos. Es decir, yo puedo tener para el software una serie de actividades. El software debe cumplir con una serie de requerimientos. O sea, al principio, cuando se establece el proyecto, se establecen el alcance que va a tener el software y sobre eso va a haber una serie de actividades que se van a tener que cumplir. El indicador se midió sobre el número de esas actividades que se tiene que cumplir. Es decir, que si el software tiene que realizar 100 tareas específicas, lo que se revisa es que en la toma de decisiones, en la ejecución y en las pruebas, todas y cada una de las calidades de los puntos dentro del software se estén cumpliendo. Eso es una parte. Y la otra parte que utilizamos siempre es el cumplimiento de los tiempos. ¿Cómo determina el indicador principal de calidad para proyectos de esta magnitud cuando se involucran tantas áreas y diferentes stakeholders? El indicador principal es el que te acabo ¿Cómo de decir, determina el Perdón, indicador principal es el que te acabo de comentar, o sea, el indicador principal es el de cumplimiento de cada uno de los hitos dentro del proyecto. como director de proyectos, cuando el tiempo de planeación es mayor al de la ejecución y hay cambios en el presupuesto, cómo determinar la adquisición de recursos adicionales sin que afecten la viabilidad del proyecto? Usualmente cuando tenemos cambios en los tiempos, lo que hacemos es un análisis. Ese análisis es un caso de estudio donde lo que se hace es verificar si el costo del cambio vale la pena incluir o todavía es rentable el proyecto. Es decir, que si yo tengo una modificación de última hora dentro del alcance del proyecto, porque usualmente tengo que involucrar o más programadores o tenemos que involucrar mayor presupuesto o tenemos que involucrar mayores pruebas de las necesarias, lo que se hace establecer es un conjunto de si vale la pena o no ampliar ese lapso, porque muchas veces los proyectos tienen un tiempo definido. Si en ese estudio, en ese caso de estudio, en ese business case, no es rentable ese cambio dentro del presupuesto, se anula el proyecto. En dado caso que el cambio sí sea indispensable que el cambio sí sea necesario y digamos que todavía cumple dentro de la rentabilidad del proyecto, se inserta el cambio. Teniendo en cuenta que uno de los atributos del director de proyecto es guiar a su equipo de trabajo hacia el éxito y cumplimiento de objetivos, ¿cuáles fueron los criterios o cualidades principales para escoger un equipo adecuado teniendo en cuenta el tamaño y envergadura de algún tipo de proyecto? Ok, lo primero que se hace es establecer el alcance de tipo de proyecto. Como son usualmente proyectos de software, lo que se realiza es un equipo de programadores
un equipo que va a trabajar directamente con los involucrados y usuarios del proyecto, es decir, vamos a tener una persona que va a ser de intermedio entre los programadores y el equipo de proyectos y los usuarios finales del proyecto. Entonces, en ese sentido, esa persona tiene que tener muy buenas relaciones de comunicación con las áreas. El equipo de programadores tiene que ser pues equipos de programadores usualmente de experiencia y que tengan conocimiento preferiblemente en el campo en el cual estamos desarrollando y que tengan conocimientos en los software y en el lenguaje de programación que tenga el proyecto. Y la otra parte del equipo es el equipo que está directamente relacionado con la gerencia del proyecto, que va a involucrar o va a buscar también otro tipo de inputs que puedan servir al proyecto. Usualmente buscan bases de datos, usualmente buscan terceros stakeholders, o sea, buscan stakeholders, aparte de los usuarios directos del software, lo que van a buscar es las implicaciones de la afectación de la implementación de ese software con las otras áreas. Entonces, lo que se busca es que sean los programadores que sean eficientes, las personas que van a tener contacto directamente con los usuarios del software, sean personas que sean buenos comunicadores, y las personas que van a hacer digamos que en cierta forma, la gerencia del proyecto, uno, que sean organizados, y dos, que tengan muy bien definidos cuáles son los objetivos y los objetivos finales del proyecto. ¿Cuál es el enfoque que se le da a la dirección del equipo de trabajo desde la mirada de un director de proyecto, teniendo en cuenta la cantidad de personal y diferentes áreas con las que se debe interactuar para controlar que se cumplan los objetivos en los tiempos y presupuesto establecidos previamente en su proyecto? El enfoque que se da es directamente cumplimiento de hitos, es decir, que si no se cumple directamente con cada una de las tareas, el proyecto no sirve. Es decir, si para cada uno de los hitos, o sea, para cada uno de los puntos de entregables, que sea como una prueba alfa, una prueba beta, un preliminar ya del proyecto y el proyecto ya entregado, esos son los entregables del proyecto. Entonces, el enfoque de todo el equipo y de toda la dirección es ir directamente hacia la consecución de los objetivos. ¿Considera que las políticas de manejo de información sensible o de confidencialidad para los métodos de comunicación dentro del proyecto pueden ser un limitante en el flujo efectivo de la comunicación con los stakeholders? Sí, ahí lo que se establece es en el momento de la planeación, eh, la identificación de esos tiempos y quiénes son los involucrados en el caso de los usuarios que nos van a dar buena parte de la información del software. Es decir, el acceso a las bases de datos que va a alimentar el software debe estar permitido para el área. Entonces, lo que se establece desde el principio, yo no puedo decir, bueno, voy a establecer el proyecto y que empiecen de una vez a programar. La programación es una parte. Lo que se hace también desde el principio es qué información yo voy a conseguir, con quiénes la voy a conseguir, quiénes son los dueños de esa información, cuáles son las políticas de seguridad que tiene esa información, qué información debe llegar directamente al usuario del proyecto y si esa información se necesita o no. Entonces, efectivamente, el tema de confidencialidad es muy sensible precisamente por el alcance. Entonces, lo que se hace es establecer un alcance muy específico y sobre eso se establece muy bien de dónde se va a sacar cada una de las fuentes de información. Lo otro que se tiene que establecer es que las fuentes de información sean confiables, sean estables y, bueno, sean verídicas. Para las estrategias de respuesta a los riesgos, si no son efectivas, para este proyecto se ideó un plan de reserva, y si ustedes lo manejan o no, ¿qué tan importante consideras que se debe tener un plan de reserva? Sí, se hacen planes de reserva, principalmente en lo relacionado a la programación del software como tal. Y los planes de reserva también están relacionados directamente al tiempo. Es decir, yo puedo contratar a una serie de programadores y esos programadores van a empezar a diseñar el software. Se establecen unos tiempos, pues casi siempre son bastante generosos. Y lo otro es que el programador que tenemos ahí no va a estar únicamente enfocado en un solo proyecto. Ese programador o esa serie de programadores se les establece un tiempo para cada uno de los entregables. Se establece, entonces, se definen cada uno de los entregables y se le entregan directamente al equipo de programadores. Y el equipo establece un tiempo de ejecución. Dependiendo de los tiempos que ellos digan, se establecen los recursos que se necesiten. Y si vemos que los tiempos son muy estrechos, pues definiendo la fecha final,
lo que hacemos es establecer pues un aumento en el número de recursos, pero siempre establecemos unos tiempos marginales que nos permitan manejar ciertos cambios, porque siempre en el desarrollo de los proyectos va a resultar que una fuente de información no es confiable, que una fuente de información no es estable, que la programación no permite ciertas cosas. Siempre van a haber ese tipo de falencias y de fallas en el desarrollo. En todo lo que se establece también son unos planes de contingencia, pero como te digo, los planes de contingencia están más relacionados al tiempo. ¿Cuáles considera son las 3 características principales que deben cumplir los proveedores de bienes y o servicios para ser tenidos en cuenta en las adquisiciones de los proyectos? No sé si 3, pero la principal que nosotros tenemos es lo relacionado a la experiencia. 1, experiencia en la programación. 2, experiencia en el sector. Es decir, deben ser programadores que programen, pero que sepan también de la industria en la cual estamos. Y eso es importante porque la idea no es decirle al programador, ven, esta industria funciona así, 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 y se nos demore 2, 3, 4 semanas dándole capacitación para que él entienda de qué se trata. Entonces, eso es un tema. Experiencia en la programación, experiencia en el conocimiento de la industria, y lo otro es la calidad, definitivamente. Ok. El impacto para empresas tan grandes como donde usted labora influye en diferentes tipos de stakeholders. ¿Cómo balancear la toma de decisiones para que un proyecto satisfaga las necesidades de los usuarios y al mismo tiempo de otros interesados? Bueno, lo primero que se hace es un balance, como lo dijo usted, entre costos y servicio. O sea, yo tampoco me puedo ir por la alternativa más barata y una alternativa que tenga un desempeño mal. Tampoco me puedo ir por quizás la que mejor servicio tiene, pero de pronto tiene unos costos más altos. El impacto en los stakeholders es gigante, o sea, en los usuarios directos del software, en los usuarios que se van a ver afectados por esa toma de decisiones. Entonces es bastante importante mantener un equilibrio entre los dos. Si yo tengo el tema de costo disparado, el proyecto no va a ser rentable. Y si me estoy yendo por el tema de servicio, por lo contrario, puede que el proyecto de por sí sea poco viable en términos de calidad. Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y por el input que nos das acorde a su experiencia. Muchas gracias. Muchas No gracias. sé, Muchas gracias. muchísimas gracias.